vamos a ver qué es el delta H y cómo se calcula. El delta H es la variación de entalpía, o también se puede llamar calor de reacción. Todo proceso en el cual hay un intercambio de calor con el ambiente puede liberar calor al ambiente, en ese caso se llama exotérmico, entonces el ambiente aumenta su temperatura, y otros procesos son los que toman calor del ambiente y se llaman endotérmicos. El calor, cuando es transmitido a una presión constante, se conoce como entalpía. O sea, el calor es una magnitud más genérica, pero en el caso de ser transmitido a presión constante, se conoce como entalpía. Pero para el proceso es la variación de entalpía, es como un saldo energético entre el estado inicial y el estado final del proceso. Entonces vamos a llamar delta H, dijimos que vamos a llamarlo como variación de entalpía, y también se conoce como calor de reacción del proceso. O sea, de ambas formas está denominado en diferentes espacios, en libras, por ejemplo. La unidad, como es algo energético, va a ser o kilojoule por mol o kilocaloría por mol, es decir, las unidades que conocemos de energía. Puse dos veces. Okay. Puede ser también joule por mol, ¿tá? En general trabajamos con kilojoule por mol porque así están muchos valores tabulados. ¿Cómo se miden? Bueno, calorimétricamente, es decir, dentro se hace el proceso dentro de un recipiente que es aislado del ambiente, y entonces la cantidad de calor involucrada en ese proceso va a corresponder a la reacción. Hoy no nos estamos centrando ahora en cómo se mide, ya que eso es más bien experimental, sino en reconocer algunos procesos y su delta H. Vamos a empezar por calor de formación, ¿sí? Y este cerito significa calor de formación estándar, es decir, condiciones estándares a una atmósfera de presión. Muchas veces se dan datos también a 25 grados Celsius, o lo que es lo mismo 298 Kelvin, pero en realidad estándar significa solamente una atmósfera de presión, o sea, las condiciones son para la presión. Como estamos hablando de que es un calor transmitido a presión constante, bueno, entonces esa es la presión que se toma como referencia. Bien, entonces, ¿qué es el calor de formación? Por definición es el calor absorbido o desprendido para formar un mol de sustancia a partir de los elementos que forman esa sustancia en estado estándar. Por ejemplo, voy a escribir varias ecuaciones, vamos a ver a cuál corresponde a un delta H de formación y cuál no. En el caso supongamos que tenemos esta reacción, igualada, ¿sí? En este caso, sí es el delta H de formación del agua líquida, porque llegamos a un mol partiendo de qué elementos. ¿Qué elementos forman el agua? El hidrógeno y el oxígeno. ¿Cuál es la forma estándar de esos elementos? Tanto el hidrógeno como el oxígeno, la forma estándar es una molécula diatómica. ¿Qué pasaría si pusiéramos algo como esto? También podemos llegar a un mol de sustancia de agua en estado líquido, pero no estamos partiendo de los elementos en el estado estándar. Es decir, entre este punto y si queremos comparar, hay una energía que hay que darle, hay que suministrarle a una molécula de hidrógeno, que naturalmente es como se encuentra en estado estándar, para romper el enlace y separar dos átomos. O sea que lo que nos interesa es que, si bien es cierto que esta ecuación parte de los elementos no en estado estándar para llegar a lo mismo, el delta H de esta ecuación sí corresponde a un delta H de formación del agua. El delta H de esta reacción se puede calcular, se puede hallar, pero no estaría dentro del delta H de formación del agua. Lo mismo pasa si el agua se forma en cualquier otro proceso,
¿tá? Es sabido que podemos formar agua, bueno, si reaccionan los iones un ion hidrógeno, perdón, un ion hidrógeno con un catión hidrógeno con un anión oxidrilo. En realidad yo puedo escribir esta ecuación, ¿sí? Que no necesariamente ocurre tan así, porque en una misma solución seguramente no voy a tener estos dos iones, porque van a estar formando agua, pero si quisiera escribir un proceso de neutralización, podríamos agregarle, podemos escribirlo así, en realidad yo pongo con Q, pero puede ser con C también, y se forma agua, también un mol, y bueno, se formará la sal que quedará disuelta. También se forma un mol de agua, no partiendo de los elementos en estado estándar, ¿sí? Lo que pasa es que se forma agua y otra cosa, o sea, todas estas reacciones tienen un delta H, pero no corresponden al delta H de formación. Este es el que está tabulado, o sea que aparece en tabla y podemos buscar la información. Algo importante de cómo se comporta la energía en estos procesos y cómo se comporta el delta H es que es proporcional a la cantidad de sustancia que esté reaccionando. ¿Por qué? El valor numérico de este delta H de formación del agua es menos 285,8 kilojoules por mol. Eso me está diciendo que cada vez que un mol de hidrógeno, de dihidrógeno, reacciona con medio mol de dioxígeno para formar un mol de agua líquida a una atmósfera de presión, se liberan 285,8 kilojoules. Si recordemos que un mol de agua tiene una masa molar de 16 del oxígeno y 2 por 1 del hidrógeno de 18 gramos por mol. Quiere decir que siempre podemos plantear que menos 285,8 kilojoules para un mol, o lo que es lo mismo, 18 gramos de agua, para la formación de 18 gramos de agua líquida. Entonces, cualquier otro dato que nos den para calcular, nos dicen, bueno, y para formar 100 gramos de agua, ¿cuál es la energía liberada? Bueno, 100 gramos de agua, recordemos que siempre en las proporciones o reglas de 3 tiene que ir la misma unidad en la columna y de la misma sustancia, no es así en la misma línea, digamos, me da una X cantidad. O sea que es proporcional, si quieren lo calculamos, y en este caso daría 285,8% dividido 18 menos 1587,8 menos 1587,8 kilojoules por mol. No, perdón que me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Porque acá ya no es por mol, porque esa es la cantidad neta